La Biblia entonces dice que la gente es incapaz de entender la verdad del Evangelio. Son incapaces de arrepentirse, son incapaces de creer, de tal manera que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe. Quiero decirles por medio de este video que definitivamente estoy plenamente convencido a la luz de las Santas Escrituras de la palabra de Dios, que la gracia irresistible que nos propone, que nos presenta el calvinismo, los teólogos y los maestros calvinistas, es un mito a la luz de la palabra de Dios. Sigo plenamente convencido que la gracia irresistible que proponen los calvinistas no existen, que real y sinceramente no se puede sostener la gracia irresistible a la luz de las Santas Escrituras, a la luz de la Santa Palabra de Dios. Por esa razón, quiero decir y quiero en este video referirme al señor Winston Medina y por favor pedirle y suplicarle que se retracte de estar enseñando la gracia irresistible, la doctrina de la gracia irresistible, lo mismo que a Juan Peña y a todos los calvinistas que sostienen la doctrina de la gracia irresistible. ¿Por qué razón? Porque la gracia irresistible enseña que no se necesita creer en Jesús nuestro Señor para que tengamos vida espiritual nueva, para que recibamos la vida de Efesios 2, la vida soteriológica. No necesitamos creer en Jesús. La condición para que tengamos en el calvinismo, lo que Dios requiere en el calvinismo para que tengamos la vida nueva en Cristo Jesús es ser incrédulos al Evangelio, que no creamos en el Evangelio, que no creamos en Jesús nuestro Señor, el crucificado. Eso es lo que el calvinismo requiere para que podamos recibir la vida nueva en Cristo Jesús. El calvinismo enseña que no se necesita creer en Jesús. Lo que quiero decir es, ellos han removido a Jesús, el pan de vida, a Jesús, la vida, de la ecuación de la vida. Y ellos están teniendo vida nueva sin creer en Jesús, sin poner su confianza en Jesús, lo que es igual a tener vida nueva sin Jesús. Los calvinistas, por lo tanto, reciben la vida espiritual nueva en Adán. En Adán. Por eso acuso a la soteriología, a la interpretación calvinista de la gracia irresistible, la acuso de antropocentrismo. Antropocentrismo 100%. Porque ellos han removido al crucificado. Jesús, en el calvinismo, Jesús murió en la cruz, pero no se necesita creer en Jesús para que Dios nos dé vida nueva. Dios nos da vida nueva a la usanza calvinista por medio de la incredulidad. Jesús murió en la cruz y sin que los calvinistas crean en Jesús, Dios les da vida nueva automáticamente. Jesús murió en la cruz y Dios automáticamente, sin que ellos crean en Jesús, Dios les da vida nueva, lo que es igual a estar recibiendo la vida nueva sin Jesús y por lo tanto también en Adán. Mis acusaciones al calvinismo son legítimas. Es legítima mi acusación al calvinismo de acusarles de tener una doctrina antropocéntrica. Nosotros no calvinistas no tenemos una soteriología antropocéntrica. Nuestra soteriología es cristocéntrica 100% porque necesitamos creer en Jesús para que Dios nos dé vida nueva por su amado Hijo Jesús. No recibimos la vida nueva por la incredulidad como lo hace el calvinismo. Por tanto, yo estoy pidiéndoles
y llamando a los calvinistas nuevamente como Winston Medina, como Juan Peña, Sugel Michelin, Paul Washer, etcétera, John MacArthur, John Piper, etcétera, a que se retracten definitivamente. Necesitan ellos ser serios y poner seriedad en cuanto a esta doctrina de la gracia irresistible, que es una doctrina antropocéntrica. Quiero decir que está centrada en el hombre, en el ser humano, no en Jesús nuestro Señor. Nuevamente ellos han rechazado a Jesús, han quitado a Jesús de la ecuación de la vida y tienen vida nueva sin creer en Jesús. Por lo tanto, es una doctrina centrada en el hombre, antropocéntrica, humanista. Ahora, hermanos, les quiero pedir muchísima atención. Voy a poner varios videoclips donde los maestros calvinistas están exactamente enseñando el antropocentrismo. Entiendo que los calvinistas, que el calvinismo, entiendo que ellos usan palabras bonitas, entiendo eso, pero eso no hace verdadera la doctrina de la gracia irresistible. Entiendo que ellos pueden usar el texto griego, pero aún así continúo diciendo que en griego Dios no le da vida nueva a los incrédulos. No, ni en griego, ni en español, ni en chino, ni en ningún idioma, la palabra de Dios dice que Dios le da vida nueva a los incrédulos. Por lo tanto, quiero por favor que escuchen estos videos con mucha atención. He tomado el tiempo para sacar todos estos videoclips en donde los maestros calvinistas están enseñando que no se necesita creer en Jesús para que tengamos vida nueva. Y yo quisiera pedirles, por favor, que pongan atención, que se pongan la mano en la conciencia, como se dice coloquialmente, por favor, y que tomen esto en serio y que mediten, por favor, si lo que estoy presentando realmente no se sustenta a la luz de las Escrituras, es digno de ser rechazado. Es digno de ser rechazado. Pero si lo que yo estoy presentando se sostiene a la luz de las Escrituras, es necesario que meditemos en ello. Es importante que meditemos en ellos. Y si lo que el calvinismo nos está presentando no se sostiene a la luz de las Escrituras, también es digno de ser rechazado. Así es de que a continuación les pido su atención. Winston Medina, para que usted sea victorioso en este debate, usted tiene que demostrarnos a la luz de las Escrituras que lo siguiente que estarán presentando estos maestros calvinistas se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Usted tiene la imposible tarea. Definitivamente para mí ya es una imposible. Yo creo que es imposible. Pero si usted puede demostrarnos a la luz de las Escrituras que lo que estos maestros calvinistas están diciendo es correcto, entonces estoy dispuesto a dejar de ser prohibicionista, a dejar de estar enseñando que se necesita creer en Jesús para que tengamos vida nueva, y estaré con ustedes en las filas calvinistas enseñando que no se necesita creer en Jesús el crucificado para ser regenerados, para ser lavados, para recibir la vida nueva, para ser resucitados de entre los muertos a los vivos espiritualmente. Les ruego su atención y escuchemos a continuación. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración viene antes de la fe. No puede ser al revés. Un muerto no puede creer. Pero cuando un pecador se convierte a Cristo, necesariamente tiene que ser como resultado de una operación soberana, eficaz e irresistible del Espíritu de Dios. Jason, Will, ¿qué diferencia entre el calvinismo y el arminianismo? Calvinismo, arminianismo, bueno, en cuanto a la gracia irresistible, me limito, ¿no?, a la cuestión de hoy, gracia irresistible, los arminianos dicen que la fe precede a la regeneración, y entonces que los calvinistas dicen que no, la regeneración precede a la fe. Es decir, que para mí, ¿no?, que soy calvinista, soy reformado, creo que Dios nos tiene que regenerar antes de que podamos ejercer fe, antes de que podamos arrepentirnos. Así que Dios tiene que hacer esta obra sobrenatural en nosotros, nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo, nos resucita,
y luego colocamos fe en Cristo y nos arrepentimos. Según el arminiano, Dios de alguna forma te capacita, pero tú tienes que tomar el paso, y luego si tú tomas el paso, Dios luego te regenera. Entonces, básicamente podemos resumir la diferencia en la siguiente frase. Para el arminiano es primeramente la fe, después regeneración. Para el calvinista es primeramente la regeneración, luego la fe. Esta es, a grandes rasgos, la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo en esta cuestión. Gloria a Dios. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra a las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. La gran pregunta es ¿qué vino primero? Por lo menos de manera lógica, ¿qué viene primero? ¿Dios te da vida porque crees o crees porque Dios te da vida? Se trata de la ley de causa y efecto. ¿Qué es lo que causa el otro? Y cristianos difieren en cuanto a este punto. Es básicamente como la pregunta que hacen en el mundo, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y como que están debatiéndolo y uno luego abre su Biblia y dice, pero no debe ser controversial. O sea, la Biblia tiene todas las respuestas, no es una gran duda. La gallina vino primero, Dios creó a la gallina madura y luego tuvo un huevo. Y creo que será similar en nuestro estudio de la salvación, de que si vamos a la Escritura va a ser obvio qué vino primero, qué causó el otro. Va a ser obvio de que nosotros vemos a Cristo porque primero Dios nos dio ojos. O sea, el cadáver no hace nada. Si nosotros creemos, ¿es por qué? Es porque primero Dios nos dio vida. Obviamente ocurren en el mismo instante. No es de que Dios te da ojos y luego 10 días después ves. No es de que Dios te da oídos y luego 10 años después escuchas. No, en el momento que Dios vivifica, pues tú te arrepientes, tú odias tu pecado y tú crees en Jesucristo. Pero sí, cuando hablamos de causa y efecto, la causa es la regeneración, el efecto es la conversión. Una, la verdad, que nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos y aún después hacemos obras. Todo lo que viene en la salvación viene debido a la obra de Dios en nosotros, en darnos vida. Bien. Yo por esa razón le pedí al pastor Winston que me permitiera poner el video porque ahora él me está acusando de que yo no entiendo qué es la gracia irresistible. Por esa razón yo quería presentar el video. Claramente los hermanos calvinistas están explicando allí que gracia irresistible es el acto de Dios darle la vida de Efesios 2 a las personas que no creen en Jesús. Claramente. Bueno, el pastor Winston no me lo permitió, está bien, pero que no diga, por eso yo quería presentar el video. Porque él me dijo, no. Preséntalo. Escuchemos, a ver. A ver. Dios regenera el corazón, le pone un corazón de carne y le da la fe, el don de la fe, y a través de la fe la persona puede ver la belleza de Cristo y voluntariamente someterse. Entonces el sometimiento viene después de la regeneración, después que le ablandan el corazón de piedra a un corazón de carne, después que Dios les da el don de la fe y ahora ve las maravillas de la obra del Señor y ahora quiere someterse. ¿Cuándo es que se somete? Después de este proceso de 4 pasos. Primero tiene Dios, ¿escuchó? Primero Dios regenera el corazón. Bienvenido al calvinismo. Eso dice el calvinismo. Segundo, Dios le ablanda el corazón a la persona, crea un corazón de piedra. Entonces luego Dios le da la fe, pero no es cualquier fe, no es que ellos creen por su voluntad de libre albedrío, sino que Dios les da el don de la fe después de la regeneración. ¿Escucharon? Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ha sido nacido de Dios, dice el texto griego, un presente perfecto. Pone el nacer de nuevo primero, previo al creer. Ha sido nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Aquí en el texto griego pone el presente perfecto, el perfectivo lo pone primero, ha sido nacido de Dios y como consecuencia, como efecto, el efecto resultativo de ese nacer de nuevo es que crea.
Es por eso, mis hermanos, que la regeneración tiene que preceder a la fe. No puede ser al revés. Primero Dios regenera, después nosotros creemos. Temas en la definición o los términos, en palabras simples y sencillas, la gracia irresistible postula, o la gracia irresistible en el calvinismo es el acto de Dios de darle vida espiritual nueva a los incrédulos. Quiero que por favor eso quede muy en las mentes de las personas. Todos los hombres solo han buscado su bienestar y su propio camino. Dios tiene que abrir sus ojos espirituales y darles vida, regeneración, para que puedan creer. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que él no puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Primeramente, regeneración, luego podemos entrar en el reino. ¿Cómo entramos en el reino? Por medio de la fe. Según Marcos 1, versículo 15. Hay que creer para entrar en el reino. Pero antes de entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Así que la respuesta a nuestra pregunta es que el nuevo nacimiento precede a la fe. Es decir, primeramente nuevo nacimiento, luego fe. Leo una cita aquí de Wayne Grudem. El nombre del Señor. Primeramente resurrección, luego fe. Si invertimos el orden aquí, convertimos la salvación en un asunto de salvación por obras. Y esto sería un anti-evangelio. Noten, Dios nos hizo nacer. Él nos creó. Él nos resucitó. Esta es la idea de la regeneración. La última vez contestamos la pregunta, ¿qué es la regeneración? Y ya vimos que es dar vida espiritual al que estaba espiritualmente muerto. Lo repetimos hoy. También vimos que el que da vida es Dios. Él es el regenerador. Entonces, la regeneración es dar vida nueva por el Espíritu de Dios. Una persona que estaba muerta. La fuente de la regeneración o el origen es Dios mismo, quien es el que da vida. Ahora veamos cómo se obra el nuevo nacimiento. Así que tenemos muy claro ya que sin nuevo nacimiento no puede haber salvación. Todos los cristianos protestantes están de acuerdo con esto. La pregunta que sigue es, ¿qué debe hacer una persona para nacer de nuevo? Muchos cristianos contestarán que la persona debe creer al Evangelio y entonces así será renacido. Bueno, lo cierto es que aunque parece una respuesta lógica y desde una perspectiva humana, quizás la es, pero no es así bíblicamente. ¿Qué queremos decir? Decimos que no es la fe del hombre lo que produce el nuevo nacimiento, sino todo lo opuesto es cierto. Es el nuevo nacimiento el que hace posible que haya fe en las personas. No es que el que cree en Jesús luego nace de nuevo, sino es aquel que ha nacido de Dios quien puede creer que Jesús es el Cristo. Lo que has escuchado que están enseñando los calvinistas, simple y sencillamente, o la Biblia se contradice o los calvinistas definitivamente están mal. Personalmente creo que la Biblia no se contradice. Definitivamente creo que los calvinistas han errado en la interpretación de la palabra de Dios. Quiero leerte a continuación lo que dice Juan en el Evangelio de Juan 8:24. Este es Jesús hablando. Jesús dice, por eso os he dicho, le dice Jesús a los judíos, que en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué le dice Jesús a los judíos? ¿Es Jesús como los calvinistas? Si no creéis que yo soy, yo os doy vida para que creáis, como dicen los calvinistas. Absolutamente no. Los calvinistas dicen, si no crees que Jesús es, Él os da vida para que creáis. Jesús dice todo lo contrario. Contrariamente al calvinismo, Jesús dice, si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Totalmente en contra de la interpretación calvinista. Apocalipsis 21:8 es Juan acá también. Dice Juan en Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuál es la parte de aquellos incrédulos que no reciben a Jesús como su Salvador? ¿Les da Dios vida para que crean, como dicen los maestros calvinistas, como hemos escuchado? Absolutamente no. Absolutamente no. Juan dice, los incrédulos, su parte será en el lago de fuego. Los calvinistas dicen, los incrédulos, Dios les regenera, les da vida para que puedan creer. Alguien está absolutamente equivocado acá y creo que no es la palabra de Dios. Creo que es los calvinistas, creo que es el señor Winston Medina quien está equivocado. Y en todo amor, con todo el amor en el Señor Jesús, le llamamos a que venga a la verdad, a que se retracte y venga a la verdad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12, este es Pablo el apóstol, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Atención, con los incrédulos, los que no creyeron a la verdad, dice Pablo que Dios les envía un poder engañoso. Los calvinistas dicen, a quienes no creen en la verdad, a quienes no creen en Jesús, a quienes no creen en el Evangelio, Dios les da vida para que crean. Alguien está mal acá. Y son los calvinistas, los maestros calvinistas y los teólogos calvinistas están mal, no la palabra de Dios. Nuevamente en Juan 3:18 dice, este es Juan el Bautista, me parece Juan el Bautista, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, el que en él no cree, es condenado. Y los calvinistas dicen, el que no cree, Dios le da vida para que crea. Definitivamente, por favor, señores calvinistas, por favor, les rogamos que se abstengan de continuar enseñando semejante doctrina. Por favor, siempre reformada, por favor. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Y los calvinistas dicen, los que no quieren creer en Jesús, los que rehúsan creer en Jesús, a los incrédulos, Dios les da vida, Dios les regenera, Dios les lava para que crean. Por favor, por favor. Juan Calvino en sus Instituciones, libro 3, capítulo 14, párrafo 4, dice, además de esto, si es verdad lo que dice San Juan, que fuera del Hijo de Dios no hay vida, todos los que no tienen parte con Cristo, sea quienes fueren, hagan o intenten hacer durante todo el curso de su vida todo lo que se quiera, van a dar consigo en la ruina y la perdición y el juicio de la muerte eterna. Eso dice Juan Calvino.
Instituciones de Juan Calvino, libro 3, capítulo 4, párrafo 14. Y Charles Spurgeon, cito a Charles Spurgeon: si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo, y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea para ser salvo, si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen? Es absurdo en verdad. ¿No sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Charles Spurgeon, sermón titulado The Warrants of Faith, o la garantía de la fe. Cito última cita de Juan Calvino en su comentario a Romanos capítulo 9, dice: y aquel que creyere en ella no será avergonzado. El apóstol añade este consuelo para los creyentes, sacándolo de otro testimonio, como si les dijese: cuando Cristo es llamado piedra de tropiezo, no es para que nos horroricemos, ni para que en lugar de tener confianza y seguridad en Él, nos llenemos de temor y espanto, porque Él únicamente ha sido puesto para ruina de los incrédulos y de vida y resurrección para los creyentes. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por favor, les suplicamos, retráctense de estar enseñando la falsa doctrina de la gracia irresistible. Si van a enseñar la gracia irresistible, por favor, enséñennos cómo es que la Biblia, el Señor dice, no hay vida para los incrédulos, y ustedes afirman que sí hay vida para los incrédulos. Un saludo para todos mis hermanos en el Señor Jesucristo. Les pido que oremos, pidámosle al Señor que nos ayude a todos. Todos necesitamos del Señor y todos fallamos, y todos necesitamos compasión y misericordia los unos de los otros, y cuanto no más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes.